Veamos un poquitito el tema de la forma de los peces. Si ustedes van al mercado y comparan los distintos peces, pareciera como que hubiera un patrón. Pareciera que siempre la proporción entre el largo y el ancho del pez tuviera algún tipo de relación. O sea que el factor que nos interesa es lo que vamos a denominar gamma, que es un tipo de factor de forma similar al de las alas de las aves, en que vamos a tomar el diámetro partido por el largo. O sea, yo estoy mirando un pez y voy a comparar lo que es el diámetro, si lo miro por adelante, el diámetro, y lo que es el largo. Ya me acordé. ¿Cuál es la relación que existe entre estos dos factores? Para entenderlo tendríamos que ver de que realmente existe un óptimo. Y ese óptimo, por ejemplo, tendría que ver con justamente el coeficiente de resistencia. Y el coeficiente de resistencia tendría que depender justamente del diámetro y del largo. Ahora, ¿por qué va a depender de esos? De estos dos factores. Por un lado, claramente vamos a tener la misma situación que observamos en los peces. Si yo estoy enfrentando el agua con una cierta sección D, yo voy a tener algo que depende de esta superficie de la sección. ¿Se acuerdan el SP que teníamos en las aves? Es la sección que yo estoy teniendo, el perfil. Obviamente esto acá va a ser del orden de pi por el radio al cuadrado, que sería de medios al cuadrado. Aquí el diámetro partido por 2, el radio al cuadrado por pi, me da esta sección. Pero como esto acá, 2 elevado a 2 me da 4, y el pi es 3, algo, al final este factor acá va a ser algún factor, vamos a decir proporcional, a d al cuadrado. O sea, el problema de esta sección que yo enfrento va a ser proporcional al d al cuadrado. Pero acá yo voy a tener que sumarle algo más, porque resulta que si el pez es muy largo, tiene mucha superficie. O sea que la superficie va a ser bastante importante. Si la superficie es más pequeña, voy a tener menos resistencia. Si es mayor, voy a tener más resistencia. ¿Y de qué tamaño es la superficie? Si pensamos en un modelo cilíndrico de nuestro pez, y el diámetro es nuevamente d, y el largo es L, obviamente la superficie va a ser del orden de 2πd medios, o sea, 2pi el radio, que serían d medios, que me da el perímetro de este cilindro, por el largo, que es L. Acá se me dan estos dos, me está quedando algo así como pi por d por L. Voy a poner en general algún número que desconozco, lambda, y lo voy a poner d por L. Así que aquí yo tengo el factor superficie, y aquí el factor sección. La pregunta es, ¿cuál es el óptimo? Veamos entonces si podemos llegar a algún tipo de conclusión al respecto. Para poder hacer eso, lo que vamos a hacer es reescribir esta ecuación en una forma un pequeña, levemente distinta. Vamos a hablar del volumen todavía. El volumen también lo podemos estimar, porque este es un factor dado y el volumen es un factor dado. Factor es de qué volumen estamos hablando así para un pez. Y obviamente si yo estoy mirando estos factores largo y diámetro, la sección va a ser d cuadrado y el largo me va a dar el otro factor, de modo que el volumen va a ser la sección multiplicado por el largo, típico volumen de un cilindro. Así que tenemos estos dos factores. De hecho, ahora podríamos despejar uno de estos factores. Yo podría, por ejemplo, decir, ok, voy a reemplazar este L acá en esta ecuación de acá, lo cual significaría que el volumen es igual a d cuadrado. Tengo que reemplazarlo por d partido por gamma, que es el L, porque si yo despejo esto acá, L es igual a d partido por gamma. Si yo reemplazo este L acá, me da el d partido por gamma que tengo acá. Y acá, esto yo lo puedo escribir como d al cubo partido por gamma. Si yo quiero, ahora puedo despejar el d, y me va a dar que d es igual a gamma 1/3 por el volumen 1/3. Esta es mi primera ecuación. Y la segunda ecuación que yo quiero construir es para liberarme del L y poder trabajar básicamente puro con el volumen y con lo que es la proporción. En ese caso yo tomo esta ecuación de acá y el L va a ser el d partido, al d lo voy a reemplazar por esto, va a ser entonces gamma 1/3 por volumen 1/3 partido por el gamma.
lo cual me va a dar finalmente que el L yo lo puedo escribir como 1 sobre gamma 2 tercios, porque acá me queda 1 tercio, 3 tercios, y aquí se me va 1 tercio, volumen 1 tercio. Y estas dos expresiones las puedo reemplazar acá. Entonces me va a dar que el CB es algo proporcional a gamma 2 tercios, volumen 2 tercios, más este factor lambda, y ahora tengo que multiplicar estos dos, me queda gamma menos 1 tercio, porque aquí se me va a ir 1 tercio y me quedo abajo, volumen 2 tercios. Ok, si yo ahora voy a borrar acá, y vamos a analizar un poquitito qué es lo que estamos obteniendo. Estamos diciendo de que el CD de un pez va a ser, voy a poner igual, una constante C, que no voy a, aquí el B 2 tercios lo puedo factorizar, 2 tercios, y voy a escribir aquí el gamma 2 tercios más el lambda, y aquí está en menos, lo puedo poner como dividido gamma 1 tercio. Y si ustedes se recuerdan, es muy similar a la ecuación que ya tuvimos para la parte de la potencia de las aves. Tenemos el factor que es una potencia, que es al cuadrado, es cuadrado del 1 tercio, y tenemos el 1 sobre. O sea, el comportamiento que tenemos es el típico de esta curva que ya vimos en delante, en que nuestro CB va a tener esta forma. Aquí tenemos el factor 1 sobre gamma 1 tercio, acá tenemos el factor gamma 2 tercios, y la suma de los dos tiene esta forma. Y esto es lo que realmente uno observa. Si uno empieza a observar la forma de un objeto, por ejemplo en el laboratorio mide objetos de distinto gamma, se da a dar cuenta que la resistencia es mínima cuando el gamma justamente es del orden de 0,25, o sea, un cuarto. Cada vez que ustedes, y esto recuerden era D sobre L, cada vez que ustedes un cuerpo hidrodinámicamente optimizado tiene de que es 4 veces más largo que el diámetro de él. Y eso es la habitual relación que se encuentra. Si uno empieza a mirar para peces, se va a encontrar con que la mayor parte de los peces se encuentran todos en esta zona de acá. Levemente por encima, levemente por debajo, pero todos concentrados alrededor de este óptimo. O sea, los peces están desarrollados en forma óptima para lo que es la resistencia hidrodinámica, para poder nadar más rápido. Se podría decir que aquí es básicamente una selección natural. Aquel pez que no está optimizado, que es más lento, es más propicio a ser cazado por otro pez, no va a procrear, no va a tener otros peces, hijos, en consecuencia, esa dimensión, si por ejemplo tuviera una dimensión acá o una dimensión acá, no va a subsistir en el tiempo. Aquellos que están optimizados son los que tienen mayor posibilidad de sobrevivir, y es en consecuencia la combinación genética que tiende a sobrevivir dentro de lo que son las distintas formas de los peces. Eso cierra un poquitito el tema de la forma del pez. Ahora veamos cómo eso se lleva a la práctica nadando, cómo el pez logra nadar.